Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 11. Visiones y señales. Visiones como las de la paloma se hicieron constantes. Todas las visiones que me fueron dadas procedían de la fuente de la sabiduría divina y fueron un don del Espíritu Santo. La mayoría de las visiones eran simbólicas y muchas se hicieron realidad. A lo largo de los años he tenido muchos encuentros con amigos que estaban interesados en aprender más sobre las acciones de Dios. Siempre tenían muchas preguntas y yo hacía lo mejor que podía por contestarles. He aquí alguna de esas conversaciones. Me gustaría saber más sobre la personalidad de Dios antes de hablar de visiones y señales. ¿Podrías decirnos algo a partir de tus experiencias? Lo primero es que Dios adapta el lenguaje y la manera de acercarse a aquel al que está hablando. No es que Él cambie, porque Dios es inmutable. Es que toda personalidad viene de Dios. Él es infinitamente creativo, así que puede extraer de su infinito cofre del tesoro las características propias para relacionarse con la persona con la que se está comunicando. Esto es por el bien del instrumento, de modo que pueda entender lo que Él está diciendo. De ese modo estamos hablando el mismo idioma. Cuando oigo hablar a Dios, ¡qué impresión! Sus palabras son exactamente como poesía. No hay duda de que Dios es el poeta y el artista, y leyendo sus mensajes descubrimos ese lenguaje poético en cada página. Algunas de sus palabras nos recuerdan himnos, incluso suele llamar a sus mensajes mi himno de amor. La Biblia es la carta de amor de Dios, la manera en que Él crea belleza y naturaleza a la vez, con todos sus diferentes colores y formas. Los colores del arco iris, por ejemplo. Significa para mí que Dios ama la belleza y su majestad disfruta con lo que crea. Cuando miras a ciertas criaturas, como algunos pájaros raros, hace falta tener sentido del humor. ¿Por qué crea esas criaturas extrañas? Porque a la vez que es pura luz y soberano de todo, es también un Dios alegre, un Dios sonriente, es feliz. Dios no oculta su satisfacción cuando crea cosas, porque a cada cosa que va creando se dice a sí mismo: esto está bien. Y no olviden que esas cosas buenas que crea son para nosotros. Le encanta darnos todas esas cosas gratuitamente, de modo que las disfrutemos y compartamos con Él la magnificencia de su creación. 2 veces he visto a Jesús guiñarme un ojo desde el fresco del Todopoderoso que está pintado en la cúpula de las iglesias griego-ortodoxas. Ambas veces sucedió cuando yo sentía que no había solución para una situación que estaba atravesando. Al levantar los ojos y mirar al fresco del Todopoderoso, Él me guiñaba un ojo de repente. Un amigo que estaba a mi lado la primera vez que sucedió esto, también vio el guiño de su ojo. Las 2 veces, inmediatamente después de esta señal humorística, las situaciones difíciles se solucionaron al momento. Comprendí lo que Cristo me decía con ese guiño. Espera y verás lo que voy a hacer. Al principio, cuando había aprendido a rezar el Padre Nuestro adecuadamente, mientras Dios mismo lo escuchaba, Él me preguntó al cabo de unos días: ¿tienes algo para darme? Así que empecé a pensar qué podría dar a Dios que le complaciera. Dios me interrumpió diciendo: cualquier cosa buena que me des proviene de mí. Quería pensar en algo propio que tuviera para darle. Le dije: ya sé, te puedo pintar un cuadro, un ícono, y darlo a la iglesia. El don del arte, Vasula, también viene de mí. Por supuesto, pensé. Así que dije: entonces no tengo nada mío para darte. Lo tienes. Contestó Dios: dame tu voluntad. ¿Mi voluntad? Pero si ya te la di hace una semana. Sí, pequeña, pero me gusta oírlo cada día. Sobre todo, mi respuesta es que Dios es majestad, soberanía, una figura prodigiosa y enteramente hermoso. Hasta la misma luna carece de brillo ante su gloria. Dios es resplandeciente y sin parangón. Cuando habla, habla con majestad.
El alma quisiera preguntarle, como lo hice yo, ¿a dónde me llevas? Él contestó. A la verdad. En otra ocasión pregunté, ¿en qué me has metido? En mi cuerpo. Fue su respuesta. Me llevó a penetrar en su cuerpo místico, que es la iglesia. Mis amigos dijeron, ahora dinos qué clase de visiones has tenido. He experimentado numerosas visiones de todo tipo. Las de tipo espiritual hicieron que mi alma percibiera elementos que no tienen cuerpo físico, como ángeles, luces, verdades, almas y a Dios mismo. Otras visiones que he experimentado han tenido que ver con acontecimientos ocultos o futuros, y algunos de estos ya han ocurrido. Para advertirnos, Dios nos ha dado profecías. Se me han dado visiones de mi propia alma, de modo que pudiera ver su estado. También me han sido mostradas visiones del cielo, del purgatorio y del infierno. Las visiones en mi intelecto o en sueños vienen a mí inesperada y espontáneamente cuando Dios lo desea. Los ojos de mi alma perciben solo las cosas que Dios quiere que vea y comprenda. Una de las más magníficas visiones que me haya sido dada jamás y que me impresionó profundamente fue la de Dios Padre. Dios Padre me permitió verlo tal como es. No tengo palabras para describir la magnificencia de Dios Padre. Yo sé que a mucha gente le hubiera gustado ver a Dios, pero si vemos a Dios, dicen las Escrituras, moriremos. Sin embargo, esto solo fue una visión y es distinto. Esto es lo que escribí en mis cuadernos del 25 de septiembre de 1997, mientras invocaba el nombre de Yahvé. Comillas. De pronto, una figura prodigiosa, parecida al Hijo del Hombre en su gloriosa transfiguración, Yahvé, el Señor de los Señores, se me apareció revestido de todo su esplendor. Su túnica celestial relucía y sin embargo era incolora. Brillaba como si estuviera cubierta de diamantes y otras piedras preciosas. Y mientras que yo, perpleja y desconcertada, contemplaba fijamente esa encantadora visión de gracia y de incomparable belleza. Yahvé emergió delicadamente de detrás de las nubes, con un movimiento tan grácil que sentí que mi corazón se inflamó. Su majestad me recordaba a un esposo saliendo de un pabellón. Su presencia emanaba una gentileza tal que incluso si intentara describirla toda mi vida, jamás sería capaz de conseguirlo. Su presencia irradiaba al mismo tiempo amor y tanta dulzura y ternura que mi alma se derritió. Su hermosa cabeza se inclinaba ligeramente a la derecha, como en esas estatuas del Sagrado Corazón. Eres hermoso, Dios mío, aunque solo puedo percibirte a través de un velo. Veo tu cabello de bucles oscuros que te llegan hasta los hombros y tu bello rostro pálido como el marfil. Es una visión fascinante, prorrumpí. La actitud de Yahvé parecía la de un ser tímido, pero no nos confundamos, no era en absoluto el caso. ¿Cómo será contemplarte todo el día en el cielo con nuestros ojos desnudos? ¿Cómo y dónde encontraré palabras suficientes para describir tu gracia y tu belleza? Las palabras me sobrepasan, especialmente ese ligero movimiento que hiciste para salir de detrás de las nubes. En otra ocasión, cuando estaba recibiendo un mensaje de Cristo, inesperadamente me fue dada una asombrosa manifestación de la Santísima Trinidad. Mirando a Jesús, vi claramente salir de él a otras dos personas iguales, simultáneamente, una de su lado izquierdo y otra de su lado derecho. Sabía que estaba viendo a la Santísima Trinidad, que tiene amor, comunicación y conocimiento mutuo. En un instante comprendí que las tres personas, que son un solo Dios, tienen una sola voluntad, un solo poder y un solo dominio. Desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, entrando una vez más en la figura de Cristo. Al final, aunque son tres, tenemos solo un Creador, tres en uno y uno en tres. Mis amigos ahora preguntaron, ¿has tenido visiones del cielo o del purgatorio? El 26 de marzo de 1987, Dios me llamó, diciendo en pocas palabras que el cielo fue creado midiendo cada anchura, altura y profundidad, y que todas las dimensiones eran perfectas. Siguió diciendo que cada pequeña criatura viviente venía de Él, y que todo es suyo. Dijo que toda vida viene de Él,
y que su aliento es vida. Luego, gentilmente, me preguntó si quería aprender más sobre sus obras celestiales, a lo que yo contesté, sí, Señor. Entonces dijo, demos un paseo por mi gloria. me encontré caminando en espíritu con la presencia de Dios en un jardín muy colorido y hermoso. La luz era mucha y brillante, pero no provenía de un sol normal. Mientras caminaba, advertí una bola enorme de luz tocando casi el horizonte. Era como un gran sol, pero se podía mirar sin quemarse los ojos. Dios me preguntó, ¿Cómo te sientes, hija? Sintiéndome absolutamente asombrada, le dije, es precioso, es todo tan extraño. Él preguntó, ¿Qué puedes ver? esa especie de sol. Sí, es mi santa morada. ¿Y qué puedes ver alrededor de la luz? Al principio me pareció que había puntos que se movían alrededor del sol. Seguro que había movimiento, pero luego, mirando más detenidamente esos puntos, resultaron ser miríadas de ángeles rodeando la luz. Dios dijo, Son querubines circundando mi gloria. ¿Qué más ves? dubitativa dije, ¿unos escalones que llevan al sol? Entremos en esa luz. ¿Estás lista? Quítate los zapatos porque estamos entrando en terreno sagrado. Estamos ahora dentro de la luz. Pensé que una vez dentro de la luz me encontraría con un brillo extremo, pero para mi sorpresa, todo dentro de ella era de color azul. Lo que más me impactó, sin embargo, fue el silencio y la sensación de paz y santidad en el aire. Era increíble. Un inmenso círculo me rodeaba. La pared, entre comillas, no era una pared, sino criaturas vivientes. Eran ángeles. Una pared de ángeles de pie, uno al lado del otro, como si estuvieran pegados entre sí y uno encima del otro hasta arriba, cerrando la cúpula. Altos y hermosos ángeles, todos de color azul. Había millones, miríadas de ellos, erguidos y en silencio, con sus manos juntas como si estuvieran adorando. El Señor dijo, Mis serafines están guardando este santo lugar y me están adorando incesantemente. ¿Puedes oírlos? de repente oí, Santo de los santos, santo es nuestro Dios altísimo. Dios, desviando mi atención hacia otro lado, dijo, ¿Y quién es ese tan hermoso con la espada de oro? vi otro ángel que era diferente de los demás porque era de color normal. Estaba de pie justo en medio del círculo y vestido con una túnica larga y brillante del blanco más puro. Tenía un cabello dorado que le caía hasta los hombros y sostenía una preciosa espada de oro. Dios dijo, La espada es mi palabra es pura, atraviesa e ilumina. de repente vi la cúpula abriéndose como se abre una flor. Dios exclamó, Fíjate, pequeña, trata de discernir. Ahora verás por encima de ti la santa batalla que está por llegar. Oh, hija, mantén una mirada vigilante a tu alrededor y sé consciente de que el mal existe. ¿Puedes ver algo? cuando esa cúpula se abrió, vi una imagen enorme. Era como si hubieran empleado un zoom para acercármelo todo. Allí arriba había caballos con ojos negros aterciopelados y feroces. Solo vi sus ojos y parte de sus caras. La imagen se alejó como si el zoom fuera hacia atrás. Vi una batalla en curso entre los ángeles buenos y los ángeles malos. El Señor dijo, Mi ejército combatirá a Satanás y sus seguidores, incluyendo a todos aquellos que trataron de destruir mi ley. Recuerda que soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Mi palabra es eterna. ¿Qué puedes ver ahora? veo un reptil como una serpiente gigante que han arrojado desde un caballo. Ese dragón será conquistado bajo la lanza de mi santo. Dios se refiere a San Miguel. Cuando se cumpla esto, todos sus seguidores caerán también. Basula, ahora vendrás a ver mi sala del juicio. Vi una gran sala, pero aún no había nadie allí. De pronto oí el choque de cadenas que provenía de un rincón. Miré a mi alrededor y vi a un pequeño grupo de almas de personas muertas. Parecían indescriptiblemente demacradas,
manchadas de negro como si se hubieran estado arrastrando por el carbón. Parecían infelices y al mismo tiempo desconcertadas, inciertas de su paradero. No parecían vernos. Dios explicó: ¿Has visto a esa multitud de almas? Acaban de llegar de bajo tierra. Son almas atormentadas que han sido liberadas. Estaban a las puertas de Satanás. El purgatorio más bajo. ¿Quién las liberó? Yo lo hice, con mis obras celestiales y todos los que reparan y me aman. ¿Ves por qué quiero que me ames? Cuanto más profundamente me ames, más posibilidad tienen ellas de ser elevadas a mí. Lo que viste es solo una imagen de ellas. No estaban realmente en mi sala. Del juicio final. Las almas no son juzgadas hasta el final. La explicación de este mensaje es que hay dos juicios. El primero, o juicio particular, es el que experimenta cada individuo en el momento de su muerte, cuando Dios decide a dónde irá el alma, al cielo, al purgatorio o al infierno. El juicio final ocurrirá después de la segunda venida de Cristo y después de la resurrección de los muertos y de la reunión del alma de la persona con su propio cuerpo físico. Dios continuó diciéndome que, cuando están en el purgatorio, esas almas se encuentran impotentes sin nuestras oraciones y buenas acciones, porque Dios utiliza todo lo bueno para liberarlas del purgatorio y llevarlas al cielo. La espada en manos del ángel representaba la palabra de Dios, que su palabra es eterna, es pura y corta y penetra. Aprendí que el cielo es una realidad, que los ángeles y los demonios existen y que en el futuro tendrá lugar un combate espiritual. Está ocurriendo incluso ahora, pero al final el demonio y sus adeptos perderán esa batalla. Danos un ejemplo de los misterios que Dios te revela. Una vez, mientras meditaba, percibí brevemente, no una vez, sino varias, una visión abrumadora. Vi que el universo entero está dentro de Dios y que Él contiene todo dentro de sí mismo. Todo está en Él y nada puede caer fuera de Él. Cuando no comparto con otros una visión que me es dada, la visión puede volver a mí una y otra vez hasta que hablo y escribo sobre ella, como esta de que Dios contiene todo dentro de sí. Mis amigos me preguntaron: ¿has experimentado también el milagroso olor a rosas o incienso? Respondí que sí. Estas señales me han sucedido varias veces a mí o a aquellos a mi alrededor, o también a aquellos en otros lugares que están hablando sobre los mensajes. Lo que ocurre es que olemos a rosas o incienso, incluso cuando no hay nada de eso en las inmediaciones. Esta es una señal de Dios. Una vez, cuando estaba en la carretera conduciendo con unos amigos, estaba hablando sobre Dios Padre, y de repente todos fuimos perfumados con incienso. Se sentía a todo nuestro alrededor. Este tipo de cosas ha sucedido muchas veces. La fragancia de incienso se ha manifestado ya sea viniendo de los cuadernos que contienen los mensajes o simplemente perfumando el aire a nuestro alrededor mientras rezábamos o compartíamos los mensajes. Mucha gente ha olido estas fragancias. Son una señal de la presencia de Dios. Mis amigos me preguntaron entonces por qué daría Dios esas señales. Les contesté que desde el momento en que entré en este mundo misterioso y se me encomendó una tarea por encima de mis fuerzas, Dios, estando muy consciente de mi debilidad y mi dependencia de Él, me ha bendecido con una variedad de manifestaciones sobrenaturales de su presencia. Mi necesidad constante de Dios es como la necesidad de un niño de estar siempre cerca de sus padres. Y estas señales son la manera que tiene el Padre de recordarme siempre que Él está ahí y siempre ofrece palabras alentadoras. Hijita mía, aunque eres incapaz de comprender plenamente mi sabiduría, yo he sido y soy tu único maestro. Te estoy haciendo progresar paso a paso. Te estoy educando en los caminos de la sabiduría. Te estoy guiando por las sendas de la virtud. No trates de volverte a la izquierda ni a la derecha. Aférrate a todo lo que yo te he dado. 3 de marzo de 1989. Mis amigos preguntaron entonces: ¿son realmente necesarias estas señales? ¿No es mejor creer simplemente sin ellas? Cualquier cosa que Dios haga, siempre le estaré agradecida y nunca cuestionaré su sabiduría o lo pondré a prueba.
Estas señales son alimento para los pobres y los desdichados. Son para reavivar nuestra fe. Dios sabe mucho mejor que nosotros cuándo necesitamos señales y por qué las precisamos. Las señales de Dios no se dan para satisfacer nuestra curiosidad, sino que para atraernos hacia la conversión. Están destinadas a llevarnos a una conciencia de Dios y al arrepentimiento. Se nos dan para dirigirnos a una vida de oración. Mi experiencia me ha enseñado que Dios trata muy paciente y suavemente con nosotros, con todos nuestros caprichos, corrupción y pecados. Le pregunto a la gente, ¿has visto el cementerio? Todo eso, yaciendo bajo tierra, pensaron que eran indispensables. Lo extraño es que, en nuestro ego e ilusión, muchos de nosotros actuamos como si supiéramos tanto, que nadie podría contradecirnos o igualarnos. Tenemos respuestas para todo, pero en realidad sabemos tan poco, o nada de nada. Mucho de lo que hacemos y decimos es poco menos que pretensión. La verdad es que todas nuestras nociones, todos nuestros esfuerzos no valen nada, a no ser que reconozcamos de dónde surgen nuestras habilidades y nos aferremos al conocimiento de que todo lo real y verdaderamente inspirador viene de una sola fuente, que es Dios. Así que cuando Dios nos da señales, deberíamos respetarlas y no cuestionarlas. Dios me dijo: Mis señales no se les dan para causar sensación en esta tierra. Pido solemnemente a todos aquellos que buscan lo sensacional que vengan a mí humildemente a orar. 3 de marzo de 1989. Hace algunos años había un hombre que había abandonado a la iglesia y era reticente a llevar a su mujer a uno de mis encuentros porque no creía en los mensajes que yo estaba recibiendo. Cuando finalmente llevó a su esposa, miró por la ventana de su auto y me vio, pero de hecho no me vio a mí, sino el rostro de Jesús superpuesto en mi cara. Esto lo sorprendió totalmente y tuvo el poderoso efecto de revivir su fe. Esa señal sobrenatural ha sido experimentada por muchos. Yo no siento nada cuando sucede. Jesús, sin embargo, dio sus razones, puesto que había personas dudando de que los mensajes fueran realmente de Cristo. Esto es lo que dijo: Yo, Dios, estaré entre ustedes y verán esta señal en ella. Mi ángel Daniel, 10 de enero de 1987. Yo soy el autor de la verdadera vida en Dios y lo probaré apareciéndome en tu lugar. Este es el regalo de mi Padre para ti y para otros. 20 de octubre de 1994. Mis amigos me preguntaron: ¿no te parece extraño que Dios te utilice de esa manera? Yo contesté: estoy plenamente consciente de que he sido una pecadora horrible y que no merezco que la imagen de Jesús aparezca en mí como si yo fuera como Él. Sin embargo, nuestro Señor, que es verdad divina y toda pureza, ha elegido no solo probar que Él es el autor de estos mensajes, sino que cuando se aparece a personas individuales, lo hace por la inmensidad del amor que nos tiene. Las almas que han observado esta gloriosa manifestación se han deshecho en lágrimas y se han arrepentido y han sido tremendamente fortalecidas en su fe. La primera vez que apareció esta señal fue en las Filipinas. Me habían invitado a dar mi testimonio y transmitir el mensaje de Dios. Mientras hablaba, noté de repente que los organizadores y sus amigos, todos sentados en las primeras 2 filas, estaban entrecerrando los ojos. Como era avanzada la tarde, pensé que se estaban durmiendo. Luego los vi mirándose unos a otros y susurrando. Después del encuentro vinieron a mí diciendo con gran agitación: «Hemos visto al Señor en ti. Tu cara desapareció y vimos la de Él en vez de la tuya». Yo estaba conmocionada, pero el Señor me había dicho que esto ocurriría. Dijo: Hija mía, por el poder del Espíritu Santo te he educado para estar en perfecta unión conmigo y dar testimonio a las multitudes en mi nombre, dándote a ellos al máximo de tu capacidad. Tu fidelidad me agrada. Por eso continuaré edificando mi plan en ti hasta que se complete, y los pobres oirán algo nunca dicho antes y verán en ti mi santo rostro, y los que nunca me habían conocido se acercarán a mí, y aquellos cuyos ojos estaban velados verán toda mi gloria. Quien quiera que sea movido por mi espíritu, que hoy sopla en todas partes, será heredero de mi reino, y el Padre
Lo acogerá en el cielo junto a multitudes de ángeles. Yo te bendigo ahora, y sé. 27 de diciembre de 1994. Las letras I C son las iniciales en griego de Jesucristo y se encuentran habitualmente en los iconos. Ha habido innumerables ocasiones en que toda clase de personas en diferentes países, sin haber oído hablar jamás de este fenómeno, han visto el santo rostro de Cristo en mí, cubriendo el mío, y a veces ha aparecido de cuerpo entero. Este fenómeno no solo se ha observado a simple vista, sino que en varias ocasiones ha aparecido también en vídeos. Cristo se aparecía y tomaba momentáneamente mi lugar solo para aquellos que me estaban mirando. Si una persona resultaba ser alguien que había ofendido a Cristo, entonces Él se le aparecía con su corona de espinas y la sangre manando de su frente. En una ocasión en Nueva York, fui invitada a hablar en un estadio de básquetbol, con grandes pantallas de video. Había 4 señoras presentes que no creían en mi don. Convencidas de que era una impostora, dedicada a engañar a la gente, habían decidido marcharse en grupo después de unos minutos de comenzar la charla. Pero apenas empecé a hablar, vieron el santo rostro de Cristo en una de las pantallas y mi cara en la otra pantalla. Como estaba hablando, mis labios se movían, pero también se movían los de Cristo. Luego, de repente, ambas pantallas mostraron el santo rostro de Cristo, pero solo la mitad. La otra mitad era mi cara. Por supuesto, puede uno imaginarse cómo se sintieron después de eso. Se quedaron pegadas al asiento hasta el final. Llenas de remordimiento por haberme perseguido, vinieron a contarme su historia y a pedir que las perdonara. Me reí y les dije que no pasaba nada, y alabé al Señor. Una mujer me dijo una vez que mientras cambiaba de canal en canal con su control remoto de la televisión, me encontró en uno hablando. Se quedó en el canal y de repente vio este milagro. Fue corriendo a una amiga a decirle lo que había visto y dijo: «Debe de estar diciendo la verdad. Necesito encontrar a esa mujer». Ella y su amiga me encontraron y al encontrarme, encontraron los mensajes. Hoy están entre las muchas personas que, habiendo leído los mensajes, han cambiado totalmente sus vidas. Descubrieron la perla que es Dios. La sed de Dios crecerá como nunca antes en cualquiera que vea esa señal. Cuando el amor se despierta invadiendo su corazón, de ahí en adelante Dios los hará partícipes de su ser. Les restaurará la vista y ellos lo glorificarán por el resto de sus vidas. Y Él, en su benevolencia, los recompensará. Esta fue una promesa que dio en un mensaje donde dijo: Te lo digo, no abandono a nadie que me glorifique. No ignoro a nadie que riegue una tierra reseca. Mi corazón es demasiado sensible y puro para no conmoverse. Mi benevolencia te observa como una madre, como un padre. Cada aspecto de tu conducta es observado por mí. Te amo. No tengas la menor duda de mi amor. 16 de diciembre de 1994. Mis amigos me preguntaron: ¿qué otras señales han ocurrido en tu misión? Muchas otras, respondí. Recuerdo que una vez estaba en Brasil dando testimonio a una audiencia de unas 6.000 personas, leyéndoles un mensaje sobre la difusión del Espíritu Santo. Leí: y mi agua sanadora que fluye de mi pecho, esa corriente que emana de mi santuario, los llenará y los sanará. Nadie podrá detener ese arroyo. La corriente seguirá fluyendo profusamente de mi corazón. Fluirá por todas partes, dividiéndose en varios brazos, separándose en otros tantos arroyos, discurriendo en todas direcciones, y donde quiera que fluya esta agua sanadora, todos, enfermos, cojos, ciegos, serán sanados. Incluso los muertos, espiritualmente, volverán a la vida. Nadie podrá impedir que yo los purifique. Esto fue el 2 de junio de 1991. Para mi sorpresa, saliendo de la nada, empezaron a caer gruesas gotas de agua desde lo alto. Cayeron sobre mí, sobre el papel que tenía en la mano y sobre toda la mesa frente a mí. Dejé de hablar y miré hacia arriba, pensando que quizás el techo tenía goteras y estaba entrando la lluvia. No llovía afuera, solo sobre mí y sobre la mesa. La gente se había dado cuenta de este suceso y sonreía emocionada, susurrándose unos a otros.
Sin embargo, como había algunos sacerdotes sentados justo detrás de mí, pensé que quizás algunos de ellos habría rociado agua bendita. En cuanto terminé de hablar, me senté cerca de un sacerdote y mientras estaba sentada allí volvieron a caer sobre mí gruesas gotas de agua desde arriba. Miré al sacerdote que, sentado, miraba inexpresivo hacia adelante, sin pestañear, y le pregunté: ¿Ha visto usted esto? Sí, dijo, y siguió callado. Un momento después pregunté: ¿Ha rociado agua bendita sobre mí? No, para nada. Reinó el silencio. Fin de la conversación. ¿Pero qué son entonces esas gotas de agua? Insistí. Eso, es una señal de la presencia del Espíritu Santo. Para él era completamente normal. Habló como si estuviera diciendo: la cabina telefónica está a la vuelta de la esquina. Luego agregó, como si no tuviera importancia: lo he visto suceder muy a menudo en mi iglesia cuando celebro un bautismo. Reflexionó un rato y luego remató la conversación diciendo: ¿sabes? Cuando caminabas por la sala y levantaste los ojos y me miraste, tu cara desapareció y vi superpuesto el santo rostro de Cristo. En otra ocasión, mientras estaba en Dublín, Irlanda, un pequeño grupo y yo íbamos conduciendo de un lugar a otro en minibús. Me puse los auriculares para escuchar música sin prestar atención a nada más, simplemente mirando solo hacia adelante. Una amiga sentada a mi lado estaba rezando la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y cuando pronunció la palabra Jesucristo, me oyó decir: yo soy. Se quedó impresionada por la majestuosa manera en que fueron pronunciadas las palabras y pensó: vaya, realmente puede imitarlo. Luego, cuando me quité los auriculares, mi amiga dijo: ese fue un gran yo soy por tu parte, cuando yo dije Jesucristo. Sin entenderla dije asombrada: nunca dije eso, ¿por qué iba a hacerlo? Pero ella insistió en que esas palabras salieron majestuosamente de mi boca y las dos comprendimos que no era yo, sino el Señor el que había hablado. Por su benevolencia nos mostró cómo responde cuando decimos la oración de Jesús. El caso era que el día anterior mi amiga había estado dudando de que Jesús oyera jamás sus plegarias. Yo comprendí que nuestro Señor había hablado utilizando mi boca para confirmarle que Él está siempre presente y escucha nuestras oraciones. Y también para recordarnos que nunca debemos usar el nombre del Señor en vano. En un viaje a Escocia, mi amiga Carol me presentó a un monje benedictino. Habiéndome encontrado recientemente con un cardenal en Roma para compartir el deseo de Jesús de unir las iglesias cristianas, le dije: el objetivo de Jesús es unir a la iglesia y que nos reconciliemos los unos con los otros. La verdadera unidad de la iglesia sería que todos los sacerdotes de todas las denominaciones de la iglesia se reunieran alrededor de un solo altar y celebraran juntos la Sagrada Eucaristía. El monje reaccionó enérgicamente y dijo que eso no estaría bien. Según Carol, mi cara cambió de repente y tomó una expresión muy seria. Invadida por el Espíritu de Dios, me di la vuelta y me coloqué en una posición bastante extraña, dado que el movimiento se realizó repentinamente y fuera de mi control. Señalándolo con el dedo índice, tocándole casi la nariz y con una autoridad que no era en absoluto mía, dije: esa es la manera en que piensan los hombres, no la manera en que piensa Dios. Ambos, Carol, que me conocía bien, y el monje, se quedaron estupefactos. E incluso yo estaba sorprendida de cómo mi cuerpo se había contorsionado tan rápidamente. Sabía que esas palabras no venían de mí. El monje también supo instantáneamente en su corazón que esas palabras, dichas con tal autoridad y poder, no venían de mí, sino de Dios Todopoderoso. Aunque esas palabras eran un desafío para sus ideas conservadoras, al monje le encantaron, porque supo que venían de Jesús. Durante días siguió pidiendo a Carol que le repitiera las palabras para recordarle ese incidente en el que Dios había hablado. Durante esa visita a Escocia, tuve que dar testimonio y dirigir el mensaje de Dios a la gente de Edimburgo. Aunque hubo grandes obstáculos, conseguí aún así dar mi charla. La mayoría de los asistentes eran católicos romanos, pero había también protestantes sentados lejos del podio. Alguien en la asistencia, mientras me esperaban, dijo: ¿quién es esta chica? ¿Por qué no puede salir Basula a hablar? Las personas a su alrededor le dijeron:
Pero sí es Vasula. Él estaba sorprendido porque de repente mi semblante parecía muy joven. En cuanto comuniqué a toda la asistencia que comenzaría con el Santo Rosario, los protestantes se hicieron unos a otros señales con la cabeza para marcharse de la sala. Se pusieron de pie y me dirigieron una última mirada, pero al hacerlo se quedaron como electrificados, porque lo que veían ya no era yo, sino Cristo mismo de pie en mi lugar. Miraban fijamente, frotándose los ojos, y se volvieron a sentar conmocionados. Entendieron que Cristo quería que se quedaran y aprendieran a rezar el rosario y escucharan lo que el Señor tenía que decir. Se dieron cuenta de que yo no solo traía la palabra de Dios, sino también el Ave María, y que esa oración debía ser respetada. A principios de los años 90, una monja me invitó a dar testimonio en los Estados Unidos. Trabajó con gran tesón para organizar el encuentro y sufrió una fuerte oposición y persecución por parte de su propio hermano, que era sacerdote. Ella no renunció porque estaba convencida de la autenticidad de los mensajes de Cristo. Cuando yo llegué, sin embargo, la encontré abatida y desanimada. Me dio la bienvenida precipitándose a recoger mi equipaje antes de mostrarme mi cuarto en el convento. Cuando dejó mi equipaje, se volvió a mirarme, pero en vez de verme a mí, vio al Señor mismo allí de pie justo frente a ella. Tenía los brazos abiertos en un gesto de bienvenida para que se refugiara en ellos. Yo ya no estaba ahí. La hermana, con gran emoción, cayó en los brazos de Jesús y lloró. Sintió su cabello tocando su mejilla y sus brazos rodeándola. Era como si estuviera diciendo: bien hecho, mi bien amada, por haber pasado estas pruebas por mi causa, por acoger a mi mensajera y defender mi mensaje. No te preocupes más. Estoy contigo y en control de todo. Cuando se apartó y volvió a mirar, me vio a mí y yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Ahora mis amigos preguntaron: ¿qué pasa con la señal de la escarcha? Esta señal se dio durante nuestra peregrinación en Turquía, visitando las 7 iglesias del Apocalipsis. Todos los peregrinos estaban reunidos en un hotel donde se iban a dar la mayoría de las charlas. Habiendo descansado en mi cuarto antes de una conferencia que iba a dar, miré el discurso que había preparado sobre la unidad y lo leí de nuevo, haciendo algunos cambios y añadidos. Cuando llegó mi turno de hablar a los peregrinos congregados en la sala de conferencias, leí mi discurso sobre la unidad. Me di cuenta de lo atentamente que escuchaban todos. Después de mi charla, cuando me dirigía a mi cuarto, pasé al lado de un amigo que señaló mi cara y dijo que tenía escarcha alrededor de mis labios y en mis mejillas. No le presté atención y sugerí que tal vez sería en el bálsamo labial lo que había visto. Sin embargo, tan pronto como entré en mi cuarto, noté que había escarcha en el taburete de la mesa de tocador, y al mirar alrededor, vi escarcha de todos los colores del arco iris cubriendo la moqueta de color beige claro. La escarcha se multiplicó, esparciéndose hasta cubrir todas las superficies, incluso el teléfono, las lámparas y las sábanas. Estaba por todos lados y también amontonada en los bordes de las paredes y en los rincones. Había escarcha idéntica y multicolor en el cuarto de baño, y cuando me miré en el espejo vi que tenía la cara cubierta de escarcha, especialmente alrededor de la boca. Fue como si hubiera venido un ángel distribuyendo la escarcha por todas partes, produciendo el efecto de una explosión. Salí al corredor y vi más escarcha desde el lado izquierdo al derecho de la puerta de mi habitación, dando de nuevo la impresión de una explosión multicolor. Caminé por el corredor buscando señales de escarcha en las demás puertas, pero no encontré ninguna. Llamé al amigo que la había visto primero en mi cara y vino con otro amigo para ver el esplendor de mi cuarto. Estaba impresionado no solo por la inmensa cantidad, sino por la belleza de tantos colores. Él ya conocía el fenómeno de la escarcha, porque había visto ese don antes en una amiga, una persona de mucha oración que también había experimentado la escarcha en su cara y en todo lo santo que poseía. Su casa recibía escarcha diariamente, pero solo de un color cada vez. Investigando, descubrí que esa escarcha recibe precisamente ese nombre del español, que significa frost en inglés. Los científicos han examinado estos acontecimientos y han encontrado que se trata de una materia viva, una especie de plasma. Ni papel ni aluminio. Es algo que no es de este mundo.
Al día siguiente se lo confié a Monseñor René Laurentin, que es experto en misticismo y fenómenos, y dijo sencillamente: es una señal que te ha dado Dios. Dios se siente glorificado por ti y quiere decirte que Él está contigo. Escuché estas palabras con un suspiro de alivio, porque me había sentido insegura de mi discurso. La señal era tranquilizadora, diciéndome que mi discurso sobre la unidad era lo que Dios quería realmente que dijera y que Él se había glorificado. La señal me dijo que los añadidos a mi discurso no venían realmente de mí, sino del Espíritu Santo. En tales momentos uno nunca piensa en hacer una foto. Sin embargo, tengo 2 testigos que vieron la escarcha. Mis amigos ahora preguntaron: ¿qué nos dices de la señal de la Shekinah? Otro fenómeno de la gloria y la presencia de Dios, y su presencia es la conocida Shekinah. Generalmente aparecen fotos debido a la lente sensible de la cámara. Aparece en lugares sagrados o en personas santas o en objetos religiosos como medallas, crucifijos y cosas así, o en asambleas en las que la gente se reúne en nombre de Dios. Es una especie de niebla blanca que parece una nube y puede llamarse también una columna de luz o de fuego. Ambos nombres están mencionados en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas fueron guiados por el desierto, por la columna de fuego durante la noche y por una nube durante el día. En la sociedad de hoy, mucha gente cree que existimos únicamente para este mundo material, un periodo de vida que dura 90 años como mucho. Esto es un engaño, porque no somos solo materia, sino también alma y espíritu, y estamos destinados a la nobleza, a vivir eternamente en el mundo de los espíritus, que es el cielo. Sí, somos creados para algo más alto, más soberano y más majestuoso que este mundo material que se va a consumir. Mi ángel me dijo un día que nada dura donde nosotros estamos, pero donde Él vive, todo dura para siempre. También dijo que lo que llamamos el fin de nuestra vida es solo el comienzo de la eternidad. Así que no somos solo materia o una coincidencia de este mundo físico. Todas estas señales que se están dando tienen un solo objetivo: seguir al Señor y dirigir nuestra vida hacia una oración incesante. Estamos llamados, sin excepción, a transformar esta tierra desde su pecado en un paraíso, llevándola así a la gloria. Llenemos nuestra tierra de escarchas, tomemos todos la forma de nuestro Señor Jesús que resplandece y convirtámonos en luz para ser absorbidos y desaparecer dentro de su luz. La tarde terminó, pero sedientos de más me preguntaron si era posible volver a reunirnos en su casa. Acaba de escuchar: el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.